Desperté sola en la UCI. La doctora dijo, su esposo se fue. Dijo que el estacionamiento era demasiado caro. Empecé a llorar. Entonces entró un hombre atractivo, tomó mi mano con cuidado y dijo, ¿te acuerdas de mí? Tuvimos un romance de verano en 1985. Él no era solo un visitante, era el dueño del hospital. Lo que hizo después me dejó sin aliento. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El primer sonido que escuché fue el bip constante del monitor cardíaco. Después, el murmullo lejano de voces que no podía distinguir. Mis párpados se sentían como si alguien hubiera pegado plomo sobre ellos, pero logré abrirlos lentamente. Las luces fluorescentes del techo me cegaron por un momento, obligándome a cerrarlos de nuevo. UCI. Estaba en cuidados intensivos. Los recuerdos llegaron en fragmentos confusos. El dolor punzante en el pecho mientras preparaba la cena, Roberto gritándome que dejara de actuar como una princesa dramática, el viaje en ambulancia donde perdí el conocimiento, mi cirugía cardíaca, la operación que llevaba posponiendo durante meses porque Roberto insistía en que los doctores solo querían sacarle dinero a la gente. Moví la cabeza hacia la izquierda buscando la silla donde esperaba encontrarlo. Vacía. Después hacia la derecha. También vacía. Una enfermera joven con el cabello recogido en una cola de caballo se acercó a revisar el suero conectado a mi brazo. ¿Dónde está mi esposo?, susurré. Mi voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. La enfermera evitó mi mirada por un segundo antes de responder. Su esposo se fue hace como 3 horas. Dijo que el estacionamiento era demasiado caro y que volvería mañana. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. El estacionamiento era demasiado caro. $12 por día. Ese era el precio que Roberto consideraba excesivo para quedarse con su esposa mientras se recuperaba de una cirugía que pudo haberla matado. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Despertó hace 4 horas de la anestesia, dijo la enfermera, su voz suave pero profesional. La cirugía fue exitosa, su corazón está estable. 4 horas. Roberto se había quedado apenas 1 hora después de que despertara. Lo suficiente para confirmar que no se iba a morir inmediatamente, supongo. Lo suficiente para salir corriendo en cuanto se dio cuenta de que tendría que pagar por permanecer allí. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de dolor físico, aunque mi pecho se sentía como si me hubieran partido por la mitad. Eran lágrimas de una comprensión que había estado evitando durante 37 años de matrimonio. Para Roberto, yo no valía ni siquiera $12 al día. ¿Está bien, señora Vega? La enfermera se acercó más, su expresión llena de una compasión genuina que no había visto en los ojos de mi esposo en décadas. Sí, mentí, limpiándome las mejillas con el dorso de la mano. Solo necesito un momento. La enfermera asintió y se alejó discretamente, pero no antes de ajustar mi almohada y asegurarse de que el control del dolor estuviera al alcance de mi mano. Ese pequeño gesto de cuidado me hizo llorar aún más. Me quedé allí, en esa cama de hospital, rodeada del sonido de máquinas que mantenían vivo mi corazón reparado, y pensé en todos los momentos en los que Roberto había demostrado que yo era prescindible. Las cenas donde llegaba tarde sin avisar, los aniversarios que olvidaba sistemáticamente, las noches en que me quedaba despierta esperando que llegara a casa, solo para encontrarlo dormido en el sofá al día siguiente, oliendo a cerveza barata y a perfume que no era el mío. Pero esto era diferente. Esto era abandono puro y simple cuando más vulnerable me encontraba. Estaba tan perdida en mis pensamientos amargos que no escuché los pasos que se acercaban por el pasillo. Una presencia nueva llenó el espacio junto a mi cama. Levanté la vista esperando ver a otra enfermera, o tal vez a un doctor con más noticias sobre mi recuperación. En su lugar, vi a un hombre que hizo que mi corazón, recién reparado, se saltara un latido. Era alto, de complexión elegante, vestía un traje gris carbón que se veía caro pero no ostentoso.
Su cabello, que una vez había sido negro azabache, ahora mostraba canas distinguidas en las sienes. Pero sus ojos seguían siendo exactamente iguales. Azul profundo, como el océano en una tarde de verano. Me tomó la mano con una suavidad que me hizo temblar. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó, y su voz tenía esa misma calidez que recordaba de hace tantos años. Tuvimos un romance de verano en 1985. El mundo se detuvo. Durante un momento, los sonidos del hospital desaparecieron. El olor a desinfectante se desvaneció y el dolor en mi pecho se transformó en algo completamente diferente. No podía ser. No después de 39 años. Marcus, susurré, y su nombre salió de mis labios como una oración. Sonrió, y esa sonrisa era exactamente la misma que me había robado el corazón cuando tenía 19 años en una playa de Ocean City, Maryland. Sí, soy yo. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste? Marcus se sentó en la silla que Roberto había abandonado, pero de alguna manera su presencia transformó completamente el espacio. Donde antes había habido vacío y negligencia, ahora había calidez y cuidado genuino. «Soy el propietario de este hospital», dijo, y aunque sus palabras eran simples, había algo en la forma en que las pronunció que me hizo entender que había mucho más en esta historia. «¿El propietario?», repetí, confundida. El Marcus que recordaba era un estudiante de medicina de segundo año, ambicioso pero sin recursos. ¿Pero cómo? «Han pasado muchas cosas en estos años, Estrella», dijo, y la forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir como si fuera valiosa de nuevo. «Construí una red de hospitales. Esta es mi vida ahora». Inconscientemente, mi mano libre se dirigió a mi muñeca, donde una delgada pulsera de caracolas se había mantenido escondida bajo mi manga durante 39 años. Era el único regalo que Marcus me había dado aquel verano, y el único secreto que Roberto nunca había descubierto. Ni siquiera sabía por qué la conservaba, o por qué seguía usándola después de todos estos años. Marcus siguió mi movimiento con los ojos, y su expresión se suavizó aún más, si eso era posible. «Nunca la quitaste», murmuró, y no era una pregunta. «No», admití, sintiendo calor en mis mejillas. «No pude». El silencio que siguió no era incómodo. Era el tipo de silencio que compartían dos personas que se habían conocido íntimamente, que habían estado conectadas de una manera que el tiempo no podía borrar completamente. «Tu esposo», dijo finalmente, y había una tensión en su voz que no había estado allí antes. «La enfermera Patricia me dijo que se fue». «Sí». La palabra salió más amarga de lo que pretendía. El estacionamiento era demasiado caro. Marcus apretó mi mano con más fuerza. «Estrella, 37 años», continué, y una vez que comencé a hablar, las palabras salieron como agua de una represa rota. 37 años he estado casada con un hombre que no puede quedarse conmigo ni siquiera cuando tengo el pecho abierto y el corazón reparado porque $12 es demasiado dinero para él. «No tienes que explicarme nada», dijo Marcus suavemente. «Pero necesito decirlo», insistí. «Necesito decirle a alguien que me entienda. Roberto nunca me quiso. Me casé con él porque mis padres dijeron que era una buena opción, que era estable, que me daría seguridad. Pero lo único que me dio fue una vida vacía». Marcus escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Solo escuchó, como había hecho tantos años atrás cuando éramos jóvenes y creíamos que el mundo era nuestro. «¿Por qué estás aquí realmente?», pregunté cuando terminé de desahogarme. Marcus se quedó callado por un momento, como si estuviera debatiendo cuánto contarme. Finalmente se inclinó hacia adelante. «Porque nunca dejé de pensar en ti», dijo, y la honestidad brutal de su confesión me dejó sin aliento. «Y porque alguien que me importa está sola en el hospital, abandonada por la persona que se supone debería amarla más». El monitor cardíaco comenzó a sonar más rápido, y no era por complicaciones médicas. Era porque por primera vez en 39 años alguien me estaba diciendo que importaba. «Marcus», comencé, pero él levantó una mano gentilmente.
No tienes que decir nada ahora, dijo. Solo quiero que sepas que no estás sola. No mientras yo esté aquí. Se quedó conmigo el resto de la tarde. No hablamos mucho más. A veces el silencio era todo lo que necesitábamos. Cuando llegó la hora de la cena, Marcus se aseguró de que recibiera la comida que el médico había ordenado, no la papilla hospitalaria estándar. Cuando una enfermera vino a cambiar mis vendajes, él se quedó para asegurarse de que fuera gentil. Y cuando finalmente se levantó para irse, se inclinó y besó mi frente suavemente. «Mañana volveré», prometió. «¿Y si Roberto viene también?» Marcus me miró a los ojos con una intensidad que me hizo entender que había mucho más en esta historia de lo que me había contado. «Entonces tendremos una conversación muy interesante, tu esposo y yo». Después de que se fuera, me quedé despierta durante horas, mirando el techo y tocando la pulsera de caracolas en mi muñeca. El dolor en mi pecho había disminuido, pero algo más profundo estaba sanando también. Por primera vez en décadas, no me sentía invisible. No sabía qué significaba todo esto, o cómo podría cambiar mi vida. Pero sabía una cosa con certeza: Marcus no estaba aquí por coincidencia. Y mañana, cuando regresara, tal vez estaría lista para escuchar el resto de su historia. La noche fue larga. Cada vez que conseguía quedarme dormida, despertaba sobresaltada por el sonido de las máquinas o por las enfermeras que entraban a revisar mi condición. Pero no era solo la incomodidad física lo que me mantenía despierta, era el torbellino de emociones que Marcus había despertado en mi corazón supuestamente reparado. Alrededor de las 4 de la madrugada me rendí al insomnio y me dediqué a recordar. 1985. Tenía 19 años y acababa de terminar mi primer año en la universidad. Mis padres habían insistido en que pasara el verano trabajando en la tienda de antigüedades de mi tía Carmen en Ocean City, en lugar de quedarme en el campus para tomar cursos adicionales como yo quería. «Necesitas aprender sobre la vida real», había dicho mi madre, «no solo sobre libros». La vida real, según resultó, incluía conocer a Marcus Rivera en la playa una tarde dorada de julio. Yo estaba organizando una venta de antigüedades al aire libre cuando una pelota de fútbol aterrizó directamente sobre una lámpara victoriana que estaba exhibiendo. El cristal se hizo añicos y yo me quedé allí parada, calculando mentalmente cuántos días de trabajo me tomaría pagar por los daños. «Dios mío, lo siento muchísimo», dijo una voz detrás de mí. Me di vuelta y vi a un joven que se acercaba corriendo, con el cabello negro despeinado por el viento marino y esos ojos azules que se disculpaban sinceramente. Llevaba una camiseta de la Universidad Johns Hopkins y tenía arena en los zapatos. «No se preocupe», mentí, aunque por dentro estaba calculando que la lámpara valía al menos $150. «Por supuesto que me preocupo», insistió. «Permíteme compensarte por esto. ¿Cuánto cuesta?» Le dije el precio, esperando que pusiera alguna excusa sobre ser un estudiante pobre, como habrían hecho la mayoría de los chicos de mi edad. En cambio, sacó su billetera y me entregó $200 en efectivo. «Es demasiado», protesté. «Es por las molestias», dijo con una sonrisa que me hizo sentir como si el sol se hubiera vuelto más brillante. «Y por si me permites invitarte a cenar como disculpa adicional». Debería haber dicho que no. Debería haber tomado el dinero y agradecido educadamente. Pero algo en la manera en que me miraba, como si fuera genuinamente interesante y no solo otra chica de 19 años trabajando en una tienda de playa, me hizo decir que sí. Esa cena se convirtió en 3 meses mágicos. Marcus era diferente a cualquier chico que hubiera conocido. Tenía 21 años, estudiaba medicina en Johns Hopkins y tenía esa combinación rara de ambición intelectual y bondad genuina. Trabajaba medio tiempo en una clínica gratuita, ahorrando cada centavo para la escuela de medicina, pero siempre encontraba maneras creativas de llevarme a lugares especiales sin gastar mucho dinero. Caminatas al amanecer por la playa, picnics con comida que él mismo preparaba, noches hablando sobre nuestros sueños hasta que salían las estrellas. Él quería construir una clínica para gente que no podía pagar atención médica. Yo quería ser maestra, ayudar a niños que venían de familias como la mía,
donde la educación no era prioridad. Cambiaremos el mundo, me dijo una noche mientras caminábamos por la orilla, con las olas lamiendo nuestros pies descalzos. Tú y yo juntos. Y durante esos 3 meses perfectos, realmente creí que podríamos hacerlo. El sonido de pasos en el pasillo me sacó de mis recuerdos. Era temprano, tal vez las 6 de la mañana. La luz que entraba por la pequeña ventana de mi habitación era suave y dorada, nada como las luces artificiales que había estado viendo durante horas. Una enfermera diferente entró con una sonrisa cálida y una bandeja que olía infinitamente mejor que la comida de hospital que esperaba. «Buenos días, señora Vega. Soy la enfermera Patricia. ¿Cómo se siente esta mañana?» «Adolorida pero despierta», respondí honestamente. «Perfecto. Le traje el desayuno especial que ordenó el doctor Rivera». Se me aceleró el pulso. ¿El doctor Rivera? Sí, el propietario del hospital. Ordenó una dieta específica para usted, preparada por nuestro chef ejecutivo. Patricia destapó la bandeja revelando huevos Benedict, fruta fresca cortada artísticamente y jugo de naranja recién exprimido. También ordenó que recibiera atención de enfermería privada las 24 horas. «Debe haber un error», dije, aunque mi estómago gruñó traicioneramente ante el aroma de la comida real. «Mi seguro es básico, no cubre este tipo de cuidados». Patricia revisó su tableta. «No, no hay error. Todo está cubierto bajo una cuenta especial del hospital. El doctor Rivera se encargó personalmente de los arreglos». Me quedé callada mientras Patricia verificaba mis signos vitales y ajustaba mi medicación. Marcus estaba pagando por un tratamiento que sabía que mi seguro no cubriría. Pero, ¿cómo sabía sobre las limitaciones de mi seguro? ¿Y por qué estaba haciendo esto? Después de que Patricia se fuera, intenté procesar esta información mientras comía el mejor desayuno que había probado en años. Roberto nunca me había permitido gastar dinero en comida innecesaria. Las comidas en nuestra casa consistían principalmente en productos genéricos comprados en oferta, preparados de la manera más económica posible. «El dinero no crece en los árboles, Estrella», era su frase favorita. «Tienes que aprender a valorar cada centavo». Pero nunca había aplicado esa filosofía a sus propios gastos. Roberto podía gastarse $60 en cerveza cada semana, o comprar herramientas que nunca usaba porque estaban en oferta especial. Cuando se trataba de sus necesidades, siempre encontraba justificaciones. Cuando se trataba de las mías, era desperdicio. Estaba terminando mi café cuando Marcus apareció en la puerta. Vestía jeans y un suéter azul marino, más casual que el día anterior, pero no menos elegante. Llevaba un ramo pequeño de lirios blancos. «Buenos días», dijo, y su sonrisa era tan cálida como el café. «¿Dormiste bien?» «No mucho», admití, «pero gracias por el desayuno y por la enfermera privada, aunque no debería saber. Por favor», me interrumpió suavemente, acercándose para poner los lirios en el florero vacío junto a mi cama. «No tienes que agradecerme por nada. Solo quiero que estés cómoda». Se sentó en la silla junto a mi cama, y de nuevo ese espacio se transformó con su presencia. «Marcus», comencé cuidadosamente, «¿cómo sabías sobre mi seguro médico? ¿Cómo sabías que necesitaba este tipo de cuidados?» Él se quedó callado por un momento, sus dedos tamborileando contra su rodilla. Cuando finalmente habló, había una vulnerabilidad en su voz que me sorprendió. «Nunca dejé de pensar en ti, Estrella, durante todos estos años. Pero eso no explica. Cuando mis hospitales comenzaron a expandirse, establecí conexiones en la industria médica. No es difícil mantenerse informado sobre la situación de alguien cuando tienes los contactos correctos». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Sabía que estabas casada. Sabía que tu esposo que no priorizaba tu cuidado médico». La implicación me golpeó como una bofetada fría. «¿Has estado monitoreando mi vida?» «No de la manera que piensas», dijo rápidamente. «No tengo investigadores privados siguiéndote ni nada así. Pero cuando el nombre Estrella Vega apareció en el sistema como paciente de emergencia cardiológica, con un seguro inadecuado y un historial de cuidado médico negligente». Se detuvo,
mirándome directamente a los ojos. No pude ignorarlo. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre mi situación? Marcus exhaló profundamente. Aproximadamente 5 años. Un colega cardiólogo mencionó tu caso casualmente durante una conferencia médica. Dijo que era frustrante ver a pacientes cuyas familias posponían cuidados necesarios por razones económicas, especialmente cuando había opciones de tratamiento preventivo disponibles. 5 años. Durante 5 años, Marcus había sabido que yo estaba en una situación precaria de salud, que Roberto estaba poniendo mi vida en riesgo con su tacañería. Y no hiciste nada hasta ahora. No sabía cómo acercarme, admitió. Estabas casada. No tenía derecho a interferir en tu vida, pero pude asegurarme de que, cuando necesitaras atención médica, estuviera disponible la mejor atención posible. ¿Qué significa eso exactamente? Marcus se frotó la parte posterior del cuello, un gesto nervioso que recordaba de nuestros días de juventud. Significa que cuando llegaste aquí en ambulancia, ya había instrucciones para que recibieras tratamiento prioritario. Significa que el equipo quirúrgico que operó tu corazón incluía al mejor cirujano cardiovascular de la costa este, que casualmente estaba disponible. Significa que tu medicación postoperatoria es de la más alta calidad, no la versión genérica que normalmente cubriría tu seguro. Me quedé sin palabras. Durante años, Marcus había estado cuidando de mí desde las sombras, asegurándose de que cuando mi vida estuviera en peligro, tendría todo lo necesario para sobrevivir. ¿Por qué? Susurré. Porque el amor real no desaparece, Estrella. Se transforma, evoluciona, pero no desaparece. Su voz era suave pero firme. Y porque la mujer que amé cuando tenía 21 años no merecía morir por la negligencia de un hombre que no sabe valorar lo que tiene. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor o abandono. Eran de algo que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado cómo se llamaba: esperanza. Háblame del final, dije finalmente. De nosotros. De por qué terminó. Marcus suspiró, y por un momento pareció tan joven como lo recordaba. Tus padres vinieron a verme a finales de agosto. Tu padre y tu madre, muy serios, muy determinados. Me dijeron que habías estado perdiendo el tiempo conmigo durante el verano, pero que era hora de que fueras realista sobre tu futuro. El recuerdo me golpeó como una ola fría. Mis padres habían desaparecido durante todo un día a finales de agosto, diciendo que tenían asuntos importantes que atender. Cuando regresaron, estaban extrañamente satisfechos consigo mismos. Me dijeron que Roberto Vega, el hijo de la familia más respetable del pueblo, había pedido tu mano en matrimonio, que era una oportunidad que no podías desperdiciar, que un estudiante de medicina sin dinero y sin familia importante no tenía nada que ofrecerte excepto años de pobreza mientras terminaba mis estudios. Yo nunca supe sobre Roberto hasta que regresé a casa, susurré. Lo sé. Me dijeron que era una sorpresa que habían planeado para ti, que tu felicidad dependía de tomar la decisión correcta. Marcus se inclinó hacia adelante, y me dijeron que si realmente te amaba, te dejaría ir para que pudieras tener la vida segura que merecías. Marcus. Era joven y estúpido, continuó. Creí que sabían lo que era mejor para ti. Creí que no tenía derecho a pedirte que esperaras años mientras me convertía en el hombre que podría cuidarte apropiadamente. Así que cuando regresaste a casa al final del verano, simplemente desaparecí. Te busqué, admití. Volví a la playa todos los días durante una semana. Pregunté en la clínica. Nadie sabía dónde había sido. Había regresado temprano a Baltimore. No pude enfrentar una despedida apropiada, sabiendo que tus padres tenían razón sobre mi situación financiera. Nos quedamos en silencio, procesando el peso de las decisiones tomadas 39 años atrás por personas que creían saber lo que era mejor para nosotros. ¿Te casaste?, pregunté finalmente. No. Su respuesta fue inmediata. Nunca encontré a nadie que me hiciera sentir lo que sentí contigo durante esos 3 meses. Dediqué mi vida a construir algo que te hubiera hecho sentir orgullosa. Marcus, sé que es complicado, dijo, levantándose de la silla.
Sé que tienes una vida, un matrimonio, historia. No estoy aquí para complicar las cosas. Solo quería que supieras que no estás sola. Pero antes de que pudiera irme, lo detuve tomando su mano. Quédate, dije. Por favor. Todavía hay mucho que necesito entender. Marcus sonrió y volvió a sentarse. Y mientras hablábamos sobre los años perdidos, sobre los caminos que nuestras vidas habían tomado, no pude evitar notar que el monitor cardíaco junto a mi cama mantenía un ritmo constante y fuerte. Por primera vez en décadas, mi corazón estaba funcionando exactamente como debería. Pero algo me decía que lo que Marcus me había revelado hasta ahora era solo el comienzo de una historia mucho más profunda. Y cuando Roberto apareciera, como inevitablemente lo haría, tendríamos que enfrentar verdades que cambiarían todo para siempre. El tercer día en el hospital comenzó con una visita inesperada del doctor Harrison, el cirujano cardiovascular que había operado mi corazón. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y manos que irradiaban la confianza de décadas de experiencia salvando vidas. «Señora Vega», dijo mientras revisaba mi expediente, «su recuperación está progresando excepcionalmente bien. Diría que está usted en el 5% superior de pacientes que se recuperan tan rápidamente de este tipo de cirugía». «¿Es eso inusual?», pregunté, ajustándome en la cama para sentarme más derecha. «Bueno, varios factores contribuyen a una recuperación exitosa», explicó, haciendo anotaciones en su tableta. «La calidad de la medicación postoperatoria, el cuidado nutricional especializado, el monitoreo constante». Hizo una pausa y me miró directamente. «También ayuda cuando un paciente recibe atención médica oportuna, en lugar de posponer el tratamiento hasta que la situación se vuelve crítica». Había algo en su tono que me hizo prestar atención. «¿Qué quiere decir con eso, doctor?». El doctor Harrison vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto decirme. «Según su historial médico, usted había estado experimentando síntomas cardíacos durante varios meses antes de la cirugía. Dolor en el pecho, dificultad para respirar, fatiga extrema. Sí, pero mi esposo pensaba que era estrés. Decía que los doctores exageran para ganar dinero». El doctor hizo otra anotación. «¿Sabe usted que su esposo canceló 3 citas de cardiología que habíamos programado para usted durante los últimos 6 meses? Se me heló la sangre. ¿Qué? Sí. Cada vez recibimos una llamada diciendo que la cita era innecesaria, que usted se sentía mejor y que no querían gastar dinero en consultas preventivas». El doctor Harrison cerró su tableta y me miró con una expresión seria. «Señora Vega, si hubiera venido a cualquiera de esas citas, habríamos detectado este problema mucho antes. Podríamos haber hecho la cirugía de manera programada, en lugar de como una emergencia que casi le cuesta la vida». Las palabras del doctor resonaron en mi cabeza como ecos en una cueva vacía. Roberto había cancelado mis citas médicas. Roberto había puesto mi vida en riesgo deliberadamente para ahorrar dinero en consultas que podrían haberme salvado de una cirugía de emergencia. «Doctor», dije con la voz temblorosa, «¿cuánto habría costado cada una de esas consultas?». Con su seguro, aproximadamente $150 cada una. $450 en total. Roberto había arriesgado mi vida para ahorrar $450, la misma cantidad que gastaba en cerveza en 2 meses. Después de que el doctor se fuera, me quedé allí sintiéndome como si alguien hubiera arrancado el piso debajo de mis pies. No solo había negligencia médica, había sabotaje activo de mi salud. Roberto había tomado decisiones sobre mi cuerpo sin consultarme. Había puesto precio a mi vida, y ese precio era menos de $500. Estaba tan perdida en mis pensamientos oscuros que no escuché a Marcus entrar hasta que habló. «¿Cómo te sientes esta mañana?», preguntó, pero se detuvo abruptamente cuando vio mi expresión. «¿Qué pasó?». Le conté sobre mi conversación con el doctor Harrison. Con cada palabra que salía de mi boca, veía la expresión de Marcus endurecerse hasta que sus ojos azules se volvieron fríos como el hielo. «Estrella», dijo lentamente, «hay algo más que necesitas saber».
Se sentó en la silla junto a mi cama, pero esta vez no tomó mi mano. En cambio, mantuvo sus manos firmemente entrelazadas en su regazo, como si estuviera luchando por mantener el control. «El doctor Harrison no te dijo todo», comenzó. «No te dijo que tu esposo también intentó cancelar tu cirugía. El mundo se detuvo. ¿Qué? Cuando llegaste aquí en ambulancia, Roberto llegó aproximadamente 1 hora después. Inmediatamente comenzó a cuestionar la necesidad de la cirugía, preguntando sobre tratamientos menos costosos, tratando de firmar papeles para trasladarte a un hospital público donde el costo sería menor. Pero yo estaba muriendo». «Sí, lo estabas. Los paramédicos dijeron que llegaste just barely a tiempo. Unos minutos más y...» Marcus se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. «Roberto quería que te estabilizaran aquí y luego te trasladaran a un hospital del condado para la cirugía. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque no quería que te preocuparas durante tu recuperación. Pero después de lo que el doctor Harrison te dijo sobre las citas canceladas, creo que mereces conocer toda la verdad». Marcus se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde Roberto había decidido que $12 eran demasiado para quedarse con su esposa. «Estrella, tu esposo no solo es negligente con tu cuidado médico, está activamente saboteando tu salud para ahorrar dinero. Pero al final me dejó quedarme aquí para la cirugía». Marcus se dio vuelta, y había algo en su expresión que me hizo entender que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. No fue su decisión. «¿Qué quieres decir?» «Cuando Roberto intentó trasladarte, intervine. Como propietario del hospital, tengo autoridad para anular decisiones familiares cuando considera que están poniendo en riesgo la vida del paciente». Marcus regresó a la silla, esta vez sentándose en el borde. «Le dije a Roberto que si intentaba moverte en tu condición, no solo perdería a su esposa, sino que enfrentaría una demanda por negligencia criminal que lo arruinaría financieramente». La habitación se llenó de un silencio tan denso que podía escuchar mi propia respiración. «Me amenazaste por mí», susurré. «Te protegí», corrigió firmemente, «como debería haber hecho 39 años atrás». Lentamente, las piezas comenzaron a encajar en mi mente. «Marcus, ¿cuánto tiempo exactamente has estado monitoreando mi situación médica?» Él vaciló, y supe que estaba a punto de escuchar algo aún más impactante. «Desde que me enteré de que estabas casada con Roberto. Eso fue 1987, 1 año después de tu boda». Se me cortó la respiración. ¿37 años? ¿Has estado cuidando de mí durante 37 años? Marcus asintió lentamente. «Al principio, solo quería asegurarme de que fueras feliz. Tenía contactos en el área médica de tu ciudad y de vez en cuando preguntaba si la señora Vega estaba recibiendo buen cuidado cuando visitaba a los doctores. Y no lo estaba. No. Desde el principio, los informes eran preocupantes. Consultas canceladas, medicamentos más baratos en lugar de los prescritos, procedimientos preventivos rechazados por costos innecesarios». Marcus se frotó las sienes. «Al principio pensé que era solo precaución financiera. Pero cuando empecé a expandir mis hospitales y tuve más recursos para investigar discretamente, me di cuenta de que era un patrón sistemático de negligencia. ¿Qué hiciste? Me aseguré de que cuando necesitaras atención médica real, estuviera disponible. Hice donaciones anónimas a clínicas en tu área específicamente para cubrir casos como el tuyo. Establecí un fondo para mujeres cuyas familias no priorizaban su cuidado médico». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no sabía si eran de gratitud o de horror por darme cuenta de lo que mi vida realmente había sido. «Estrella», continuó Marcus suavemente, «también quiero que sepas que Roberto ha estado mintiendo sobre su situación financiera durante años». «¿Qué quieres decir?» Marcus sacó una carpeta delgada de su maletín. «Cuando intervine para asegurar tu cirugía, tuve que hacer una verificación de antecedentes básica sobre tu esposo para protegerte legalmente. Lo que encontré fue perturbador.
Abrió la carpeta y me mostró documentos que reconocí como estados financieros, pero con números que no tenían sentido. Roberto tiene 3 cuentas bancarias que no conoces, dijo Marcus. Una cuenta de ahorros con $48,000, una cuenta de inversiones con $73,000 y una cuenta corriente separada donde deposita aproximadamente $1,200 al mes. Eso es imposible, susurré. Siempre me dice que apenas tenemos dinero para los gastos básicos. También tiene 2 pólizas de seguro de vida en las que tú eres la beneficiaria, con un valor total de $200,000. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque Roberto también intentó cancelar esas pólizas la semana pasada. La habitación se llenó de un silencio absoluto. El monitor cardíaco junto a mi cama comenzó a sonar más rápidamente. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estoy diciendo que tu esposo ha estado planeando tu muerte, Estrella. Los síntomas cardíacos que estabas experimentando, que él dismiseó como estrés. Las citas médicas canceladas. El intento de trasladarte a un hospital menos capacitado para cirugía de emergencia. El intento de cancelar tus seguros de vida. Marcus se inclinó hacia adelante, tomando finalmente mi mano. Roberto no es solo negligente, es malicioso. Pero eso significaría que ha estado esperando que murieras de un ataque cardíaco para quedarse con tu seguro de vida y con toda la propiedad marital sin tener que pasar por un divorcio costoso. La realidad me golpeó como una avalancha. No era solo abandono, no era solo negligencia, era una tentativa lenta, sistemática de asesinato financiero. ¿Cómo sabías sobre las pólizas de seguro?, pregunté débilmente. Porque cuando Roberto intentó cancelarlas, la compañía de seguros me contactó para verificar que fuera una decisión legítima, ya que yo soy el beneficiario secundario en caso de que algo te pasara a ti antes que a él. ¿Tú eres el beneficiario secundario? Marcus asintió. Lo he sido durante 15 años. Era mi manera de asegurarme de que si algo te pasaba, tu dinero no fuera a manos de alguien que te había estado matando lentamente. Me quedé allí, sosteniendo la mano del hombre que había estado protegiéndome durante décadas, mientras procesaba la magnitud de la traición de Roberto. No solo no me amaba, había estado esperando que muriera. Marcus, dije finalmente, ¿qué más no me has dicho? Él me miró a los ojos y vi en ellos una determinación que me hizo entender que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría mi vida para siempre. Hay mucho más, Estrella. Pero primero necesito que sepas una cosa. Roberto va a venir aquí mañana. Va a venir con papeles de alta médica y va a intentar llevarte a casa antes de que te recuperes completamente. ¿Cómo lo sabes? Porque llamó esta mañana pretendiendo ser tu esposo preocupado, preguntando sobre procedimientos de alta temprana. Marcus apretó mi mano. Y esta vez, cuando venga, no voy a permitir que te manipule para que regreses a una casa donde tu vida está en peligro. ¿Qué vas a hacer? Marcus sonrió, pero era una sonrisa fría que no reconocí del joven que había amado. Voy a enseñarle a Roberto Vega lo que sucede cuando intentas lastimar a la mujer que amo. El monitor cardíaco aceleró su ritmo de nuevo, pero esta vez no era de miedo. Era de algo que no había sentido en 37 años. La certeza de que alguien finalmente estaba dispuesto a luchar por mí. Y mañana, cuando Roberto apareciera con sus mentiras y sus manipulaciones, iba a descubrir que ya no era la única persona en esta ecuación. Esta vez, tendría que enfrentarse a alguien que tenía tanto poder como determinación para protegerme. Esta vez, tendría que enfrentarse a Marcus. Roberto llegó a las 10 de la mañana del cuarto día, exactamente como Marcus había predicho. Lo escuché antes de verlo, su voz alta en el pasillo, quejándose con las enfermeras sobre regulaciones innecesarias y pérdida de tiempo. Llevaba 37 años escuchando esa voz, pero esta vez el sonido me produjo una sensación nueva, miedo genuino. Entró a mi habitación con su camisa de trabajo arrugada y esa expresión de irritación perpetua que había perfeccionado durante nuestro matrimonio. No me saludó con un beso, ni preguntó cómo me sentía. En cambio, fue directamente al pie de mi cama
y dejó caer una pila de papeles sobre las sábanas. Estrella, necesitas firmar estos documentos ahora mismo, dijo sin preámbulos. Te vas a casa hoy. Buenos días para ti también, Roberto, respondí, y algo en mi tono hizo que levantara la cabeza sorprendido. No tengo tiempo para jueguitos. He perdido 4 días de trabajo por este drama tuyo. El seguro ya no va a cubrir más días aquí, así que te vienes conmigo ahora. Tomé los papeles y los examiné. Eran formularios de alta médica contra recomendación del doctor, documentos que básicamente liberaban al hospital de responsabilidad si algo me pasaba después de irme prematuramente. Roberto, el doctor dice que necesito al menos 3 días más para... El doctor quiere exprimirme dinero, me interrumpió arrancándome los papeles de las manos. $400 por día para que te quedes aquí durmiendo. Es una estafa. No es una estafa, es mi recuperación. Roberto se acercó más a la cama y por primera vez en años vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era solo irritación o impaciencia, era algo mucho más frío. Estrella, dijo en voz baja, has estado actuando de manera muy extraña desde que llegaste aquí. Las enfermeras me dijeron que has estado recibiendo visitas. ¿Quién ha venido a verte? Mi corazón se aceleró. Solo las enfermeras y los doctores. No me mientas. Su voz se volvió peligrosa. La enfermera Patricia mencionó que un hombre ha estado viniendo todos los días. ¿Quién es? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Marcus entró con la tranquilidad de alguien que pertenecía allí, vestido con un traje azul marino impecable y esa presencia que transformaba cualquier espacio. Llevaba una taza de café y mi medicación matutina en una pequeña bandeja. «Buenos días, Estrella», dijo con esa calidez que había llegado a asociar con seguridad. «Traje tu medicación y...» se detuvo, como si apenas hubiera notado la presencia de Roberto. «Oh, disculpe, no me di cuenta de que tenía visita». Roberto se irguió, inflando el pecho como un gallo de pelea. «¿Y usted quién es?» «Soy Marcus Rivera», respondió Marcus, dejando la bandeja en la mesa junto a mi cama, con movimientos deliberadamente tranquilos. «Propietario de este hospital». Pude ver el momento exacto en que Roberto procesó esta información. Sus ojos se entrecerrarían, su postura cambió, y esa expresión de superioridad petulante se transformó en algo más cauteloso. «¿El propietario?», repitió. «Bueno, entonces usted es exactamente la persona con la que necesito hablar. Su hospital me está cobrando precios ridículos por mantener a mi esposa aquí innecesariamente». ¿Innecesariamente? Marcus se acercó más, y aunque su voz se mantuvo suave, había acero en ella. «Señor Vega, su esposa acaba de someterse a una cirugía cardiovascular mayor. Los doctores recomiendan al menos una semana de recuperación hospitalaria». «Los doctores exageran para ganar dinero», espetó Roberto. «Estrella está bien. Puede recuperarse en casa por una fracción del costo». ¿Una fracción del costo? Marcus ladeó la cabeza ligeramente. ¿Está usted preocupado por el costo del cuidado médico que podría salvar la vida de su esposa? Estoy preocupado por no ser estafado. Roberto golpeó los papeles contra la barandilla de la cama. $400 por día para quedarse aquí durmiendo. Eso es $1,200 por 3 días más. Es ridículo. Marcus se quedó callado por un momento, estudiando a Roberto con una intensidad que hizo que mi esposo se moviera incómodamente. «Señor Vega», dijo finalmente, «¿puedo preguntarle cuánto gastó en cerveza el mes pasado?» La pregunta tomó a Roberto completamente desprevenido. «¿Qué?» «Es una pregunta simple. ¿Cuánto dinero gastó en alcohol el mes pasado?» «Eso no es asunto suyo. Según mis cálculos, basados en sus compras regulares en el Walmart local, gasta aproximadamente $60 semanales en cerveza. Eso es $240 al mes». Marcus se acercó un paso más. «También noto que compró una nueva herramienta eléctrica la semana pasada por $180. ¿Para qué proyecto fue eso?» Roberto retrocedió. «¿Cómo sabe eso?» «Porque cuando un paciente llega a mi hospital en condición crítica debido a negligencia médica sistemática, hago mi tarea». Marcus se volvió hacia mí. «Estrella, ¿sabías que tu esposo canceló tu cita cardiológica de septiembre para poder comprar una sierra eléctrica que nunca ha usado?» Marcus no.
Comencé, pero Roberto me interrumpió. Un momento. Su voz se alzó peligrosamente. ¿Quién diablos se cree que es para investigar mis finanzas privadas? Me creo alguien que se preocupa por el bienestar de esta mujer, respondió Marcus sin inmutarse. Algo que aparentemente usted no hace. ¿Cómo se atreve? Estrella es mi esposa. Yo la conozco mejor que cualquier extraño entrometido. ¿En serio? Marcus se volvió hacia Roberto con una sonrisa fría. ¿Sabía que su esposa es alérgica a la penicilina? Sabía que ha tenido dolor crónico en la rodilla izquierda durante 6 meses, pero nunca se quejó porque usted le dice que los doctores son estafadores. Sabía que ha estado teniendo síntomas de depresión, pero los oculta porque usted le dice que es una dramática. Con cada pregunta, vi cómo la cara de Roberto se ponía más roja. Porque la verdad era que no sabía ninguna de esas cosas. Durante años, yo había dejado de contarle sobre mis problemas de salud porque su respuesta siempre era la misma. Costaba demasiado dinero. Era imaginario. O yo estaba exagerando. Además, continuó Marcus, me pregunto si sabe que su esposa tiene una cuenta de ahorros separada con $1,800 que ha estado acumulando durante 5 años vendiendo cosas caseras en línea. Se me heló la sangre. Esa era mi cuenta secreta. El dinero que había estado ahorrando de mis pequeñas ventas de manualidades, escondido porque sabía que Roberto lo gastaría si se enteraba. ¿Cómo sabe sobre esa cuenta?, susurré. Porque cuando investigué las finanzas de tu esposo para protegerte legalmente, descubrí todas las cuentas asociadas con tu dirección, explicó Marcus. Y me alegra saber que has estado tratando de crear algo de independencia financiera. Roberto se volvió hacia mí con una expresión de traición y furia. ¿Tienes dinero escondido? Roberto, yo. Durante años me has dicho que no teníamos dinero para nada extra y tú tenías una cuenta secreta. Su voz se alzó hasta convertirse en un grito. Eres una mentirosa. La única mentirosa aquí es usted, señor Vega, intervino Marcus fríamente. ¿Quiere hablar de cuentas secretas? ¿Qué me dice de sus 3 cuentas bancarias que su esposa no conoce? ¿O de los $73,000 que tiene invertidos mientras le dice a ella que no pueden permitirse sus medicamentos para el corazón? El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se quedó allí parado, con la boca abierta, como un pez fuera del agua. Eso es imposible, murmuró finalmente. Yo no. Banco Central Trust, cuenta número 4558, recitó Marcus de memoria. $48,000. Fidelity Investments, cuenta número 7721, $73,000. Y su cuenta corriente personal en el Banco Nacional, donde deposita $1,200 al mes de trabajos de fin de semana que nunca mencionó a su esposa. Roberto se tambaleó hacia atrás como si Marcus lo hubiera golpeado físicamente. ¿Trabajos de fin de semana?, pregunté débilmente. Roberto, ¿qué trabajos de fin de semana? Estrella, yo puedo explicar. ¡Explícale esto! Marcus sacó un folder de su maletín y arrojó fotografías sobre mi cama. Explícale por qué has estado saliendo con Marlene Davidson durante los últimos 8 años. Explícale por qué tienes una llave del departamento de ella. Explícale por qué tus trabajos de fin de semana consisten en ayudarla con su jardín mientras le dices a tu esposa que estás trabajando horas extra. Las fotografías mostraban a Roberto claramente, besando a una mujer rubia en el porche de una casa que no reconocía, saliendo de esa misma casa por las mañanas, caminando de la mano con ella en un centro comercial. Durante 8 años, repetí, mirando las imágenes que demostraban que mi matrimonio había sido una mentira aún más grande de lo que había imaginado. Estrella, no es lo que parece, comenzó Roberto, pero su voz sonaba desesperada, ya no dominante. ¿No es lo que parece? Marcus se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Qué parte no es lo que parece? ¿La parte donde ha estado engañando a su esposa durante 8 años? ¿O la parte donde ha estado robándole dinero mientras le dice que no pueden permitirse su cuidado médico? Yo nunca robé nada, ¿no? Marcus se volvió hacia Roberto con esos ojos azules brillando peligrosamente. ¿Qué me dice del dinero de la herencia de su suegra? ¿Los $5,000 que se suponía eran para gastos médicos de emergencia de Estrella?
No podía respirar. La herencia de mi madre. Roberto me había dicho que la habíamos gastado en reparaciones de la casa. Ese dinero está en su cuenta de inversiones, continuó Marcus implacablemente. Ha estado ganando intereses durante 3 años mientras usted le negaba a su esposa tratamiento médico preventivo que podría haber evitado esta cirugía de emergencia. Roberto se desplomó en la silla junto a mi cama, toda su bravuconería evaporándose. ¿Qué quiere de mí?, preguntó débilmente. Quiero que salga de esta habitación, dijo Marcus con una calma mortal. Quiero que deje a Estrella en paz para que se recupere. Y quiero que entienda que si intenta acercarse a ella otra vez, si intenta manipularla para que regrese a su casa, si intenta hacerle cualquier daño, me aseguraré de que pierda todo. No puede amenazarme. No es una amenaza, es una promesa. Marcus se irguió hasta su altura completa. Tengo evidencia de fraude conyugal, negligencia médica y engaño financiero. Tengo contactos en los servicios sociales, en el sistema legal y en la industria médica. Con una llamada telefónica puedo arruinar su vida tanto como usted ha arruinado la de ella. Roberto me miró, buscando algún tipo de apoyo o defensa, pero yo no tenía nada que darle. 37 años de matrimonio se habían reducido a esto. Un hombre que me había estado matando lentamente mientras robaba mi dinero y engañaba con otra mujer. Estrella, susurró. Por favor, somos familia. No, dije finalmente, encontrando mi voz. La familia no se abandona en hospitales. La familia no cancela citas médicas que pueden salvar vidas. La familia no roba dinero de herencias. La familia no miente durante 8 años. Pero nuestro matrimonio terminó el día que decidiste que mi vida valía menos que $12 de estacionamiento. Roberto se levantó lentamente, derrotado. Recogió sus papeles con manos temblorosas. Vas a lamentar esto, murmuró, pero ya no había fuerza en sus palabras. Sin mí no tienes nada. Sin ti, dije mirándolo a los ojos por última vez, tengo mi vida. Después de que Roberto se fue, Marcus y yo nos quedamos en silencio durante un largo momento. Finalmente, él se acercó y tomó mi mano. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No, respondí honestamente. Pero por primera vez en 37 años estoy libre. Marcus sonrió, y en esa sonrisa vi el futuro que siempre había estado esperándome. Entonces, dijo, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? Por primera vez en décadas, la respuesta no involucró a Roberto en absoluto, y eso se sentía como un milagro. Los 3 días siguientes en el hospital fueron los más pacíficos que había experimentado en décadas. Sin Roberto apareciendo con sus quejas sobre costos, sin la tensión constante de caminar sobre cáscaras de huevo, por primera vez pude concentrarme completamente en sanar, tanto mi cuerpo como mi alma. Marcus venía todas las mañanas con mi desayuno y todas las tardes para acompañarme durante la cena. No hablábamos mucho sobre Roberto o sobre el futuro. Simplemente disfrutábamos de la presencia del otro, redescubriendo la facilidad que habíamos compartido 39 años atrás. El 7º día, cuando el Dr. Harrison finalmente me dio de alta médica, me encontré parada frente a una decisión que cambiaría todo. ¿A dónde ir? Puedes quedarte en mi apartamento, ofreció Marcus mientras empacaba las pocas pertenencias que había acumulado durante mi estadía. Tengo una habitación de huéspedes con vista al océano. Estarías cómoda allí mientras decides qué quieres hacer. Marcus, comencé, sintiéndome súbitamente tímida. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Él se detuvo, con una de mis batas en las manos, y me miró directamente. Honestamente, Estrella, no lo sé completamente. Sé que he estado enamorado de ti durante 39 años. Sé que quiero cuidarte, protegerte, asegurarme de que nunca vuelvas a sentirte abandonada. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero también sé que acabas de salir de un matrimonio horrible y que necesitas tiempo para descubrir quién eres sin Roberto controlando cada aspecto de tu vida. ¿Y si nunca estoy lista para algo más que amistad?
Marcus sonrió con esa ternura que me derretía el corazón. Entonces seré el mejor amigo que hayas tenido. Tu felicidad es lo único que me importa, Estrella. Todo lo demás es secundario. Esa tarde, cuando la enfermera Patricia vino con mi alta definitiva, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Quiero ir a casa primero, le dije a Marcus. A mi casa. Necesito recoger mis cosas y cerrar esa puerta apropiadamente. Marcus frunció el ceño. ¿Estás segura? Roberto podría estar allí. Estoy segura. Pero, ¿vendrías conmigo? Por supuesto. El viaje a la casa que había compartido con Roberto durante 37 años fue surreal. Marcus manejaba su Mercedes plateado suavemente por calles que conocía de memoria, pero todo se veía diferente de alguna manera. Más pequeño, más gris. Como si hubiera estado viendo el mundo a través de un filtro durante décadas y finalmente alguien hubiera ajustado el enfoque. La casa de 1247 Maple Street se veía exactamente igual. El césped que Roberto nunca cortaba apropiadamente, la pintura descascarada en el porche que había estado rogándole que reparara durante 5 años, los arbustos que había podado yo misma porque él decía que contratar un jardinero era tirar el dinero. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Marcus mientras se estacionaba en el camino de entrada. Sí, pero ¿puedes esperar un momento? Quiero entrar sola primero. Abrí la puerta principal con la llave que había cargado durante 37 años y el olor me golpeó inmediatamente. Humedad, comida rancia y esa mezcla de cerveza derramada y negligencia que había llenado esta casa durante décadas. ¿Cómo había vivido con esto durante tanto tiempo sin darme cuenta de lo deprimente que era? Roberto estaba en la sala, sentado en su sillón reclinable favorito, viendo televisión con una cerveza en la mano. No había cambiado nada. Seguía usando la misma camisa arrugada que llevaba en el hospital 3 días atrás. «Así que decidiste volver», dijo sin levantar la vista del televisor. Vine por mis cosas. Eso sí capturó su atención. Se volvió hacia mí con una mezcla de sorpresa y furia. ¿Tus cosas? ¿Para qué? Me voy, Roberto. Se levantó tan rápidamente que derramó cerveza sobre sí mismo. ¿Te vas? ¿A dónde vas a ir? No tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes nada sin mí. Tengo mi cuenta de ahorros, dije tranquilamente. Y tengo mi vida. $1,800 no te van a durar ni 2 meses, se burló. Vas a volver arrastrándote, rogando que te perdone. No, Roberto, no lo haré. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio, con Roberto siguiéndome y gritándome sobre responsabilidades matrimoniales y votos sagrados. Pero sus palabras rebotaban en mí sin causar daño. Por primera vez, su voz no tenía poder sobre mí. En el dormitorio, abrí el ático y saqué la maleta que había comprado para nuestra luna de miel 37 años atrás. Nunca la habíamos usado. Roberto había decidido que unas vacaciones eran una pérdida de dinero y habíamos pasado nuestra luna de miel en la casa de su madre. Empaqué metódicamente mi ropa, mis libros, las pocas joyas que tenía, las fotografías de mis padres. En el fondo de mi cajón de la cómoda, envuelto en un pañuelo, encontré algo que había olvidado. Un pequeño frasco de arena de Ocean City, Maryland. Lo había guardado después de nuestro último día en la playa con Marcus en 1985. «¿Qué es eso?», preguntó Roberto, que había estado observando cada movimiento. «Recuerdos», respondí, metiendo el frasco cuidadosamente en mi maleta. «¿Recuerdos de qué? ¿De antes de conocerme?». No le respondí, pero algo en mi silencio debe haberle dicho todo lo que necesitaba saber. «Es él, ¿verdad?». Su voz se volvió venenosa. «Ese tipo del hospital. ¿Cuánto tiempo has estado engañándome, Estrella?». Me di vuelta para mirarlo, y por primera vez en nuestra relación no sentí culpa ante su acusación. «Nunca te engañé, Roberto, pero tú me engañaste durante 8 años con Marlene. Me engañaste con el dinero. Me engañaste sobre mis citas médicas. Me engañaste sobre quién eras como persona. Eso es diferente». «Tienes razón, es diferente. Lo que tú hiciste fue cruel y calculado. Yo simplemente me estoy yendo». Cerré la maleta y la bajé de la cama.
Roberto me bloqueó el paso hacia la puerta. No puedes irte así nomás. Estamos casados. Tengo derechos. Los mismos derechos que ejerciste cuando me abandonaste en el hospital porque el estacionamiento era muy caro. Vine de vuelta. Viniste de vuelta para llevarme a casa contra las órdenes médicas para ahorrar dinero. Lo miré directamente a los ojos. Roberto, nunca me amaste. Me toleraste mientras fui conveniente y útil. Pero cuando enfermé, cuando necesité cuidado real, me abandonaste. Esa no es una esposa para ti, eso es una carga. Estrella, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia matrimonial o algo así. ¿Con qué dinero? ¿O de repente la terapia matrimonial no cuenta como pérdida de dinero? No tenía respuesta para eso. Apártate, Roberto. ¿Y si no lo hago? Entonces llamaré a la policía, y a Marcus, y a los abogados de divorcio. Mi voz se endureció. ¿Realmente quieres que esto se ponga feo? Porque tengo evidencia de fraude conyugal, adulterio y negligencia médica. ¿Quieres que todo eso salga en corte público? Roberto se apartó. Bajé las escaleras con mi maleta, pero me detuve en la cocina. Allí, en la mesa donde habíamos comido miles de cenas silenciosas e incómodas, estaba la fotografía familiar que Roberto siempre insistía en mantener visible. Él, yo y nuestros 2 hijos cuando eran pequeños. Era la imagen perfecta de una familia feliz, excepto que era completamente falsa. Tomé la fotografía y, con Roberto observando desde el umbral, la rompí por la mitad. No dramáticamente, no con furia. Simplemente la partí en 2 y dejé los pedazos sobre la mesa. ¿Qué haces?, preguntó en shock. Dejando atrás mentiras, respondí. Caminé hacia la puerta principal, pero antes de salir me quité mi anillo de matrimonio. El oro estaba desgastado, el diamante pequeño opaco, después de décadas sin mantenimiento apropiado. Lo dejé en la mesa junto a la fotografía rota. 37 años, dijo Roberto detrás de mí, y por primera vez en semanas su voz sonó pequeña. ¿No significan nada para ti? Me detuve con la mano en el picaporte. Significan que perdí 37 años de mi vida con el hombre equivocado, pero no voy a perder ni un día más. Abrí la puerta y salí hacia donde Marcus estaba esperando junto a su carro. Cuando me vio salir con mi maleta, se acercó inmediatamente. ¿Estás bien? Estoy perfecta, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. Marcus tomó mi maleta y la puso en el maletero. Luego me abrió la puerta del pasajero con la cortesía de un caballero. Antes de entrar al carro, me volví hacia la casa una última vez. Roberto estaba parado en el porche, viéndome partir. No se veía furioso, se veía perdido. Por primera vez en nuestra relación, él era el que estaba siendo abandonado. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Marcus suavemente. Solo uno, respondí, abrochándome el cinturón de seguridad. Lamento haber esperado 39 años para hacer esto. Marcus sonrió y encendió el motor. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Al océano, dije sin vacilar. Quiero ver el océano. Mientras nos alejábamos de Maple Street por última vez, saqué la pulsera de caracolas de mi muñeca y la sostuve a la luz. Había usado esta pulsera en secreto durante 39 años. Un recordatorio de quien había sido antes de convertirme en la esposa descartable de Roberto. Ahora, por primera vez desde 1985, la llevé abiertamente, sin esconderla, sin vergüenza. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a Marcus mientras manejábamos hacia su apartamento junto al mar. ¿Qué? Por primera vez en décadas, no tengo miedo del futuro. No sé qué va a pasar mañana, o la próxima semana, o el próximo año, pero no tengo miedo. Marcus alcanzó mi mano y la apretó suavemente. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de eso? ¿Qué? Es que finalmente, después de todos estos años, eres libre para descubrirlo. Y mientras el sol se ponía frente a nosotros, pintando el cielo de oro y rosa, supe que Marcus tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre, y esa libertad se sentía como el regalo más precioso que había recibido jamás. Un año después, me desperté en una cama que se sentía como nubes,
con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa justo afuera de mi ventana. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas blancas del apartamento de Marcus, pintando todo de dorado suave. Me quedé allí por unos momentos, simplemente respirando y sintiendo la gratitud llenar mi pecho. Cada mañana durante el año pasado había sido así. Un momento de asombro silencioso de que esta fuera realmente mi vida ahora. El divorcio de Roberto había sido sorprendentemente sencillo. Con toda la evidencia que Marcus había reunido sobre el fraude financiero, el adulterio y la negligencia médica, el abogado de Roberto había recomendado un acuerdo rápido y silencioso. Roberto se quedó con la casa de Maple Street y sus deudas. Yo me quedé con la mitad de nuestros activos matrimoniales reales, no las cuentas secretas que él había estado escondiendo, mi cuenta de ahorros y mi libertad. En total, había recibido $96,000 del acuerdo, más los 1,800 de mi cuenta secreta. No era una fortuna, pero era más dinero del que había controlado personalmente en toda mi vida adulta. Me levanté y me puse la bata de seda que Marcus me había regalado para mi cumpleaños número 65 el mes pasado. Seda real, color azul océano, que se sentía como agua contra mi piel. Durante décadas, Roberto me había comprado batas de poliéster barato del Walmart, insistiendo en que nadie va a ver tu bata de dormir, ¿para qué gastar dinero extra? La diferencia no era solo la calidad del material, era la intención detrás del regalo. Marcus había elegido ese color específico porque sabía que me recordaría nuestras mañanas caminando por la playa cuando éramos jóvenes. Roberto había agarrado cualquier bata que estuviera en oferta, sin pensar en mis gustos o preferencias. Encontré a Marcus en la cocina, ya vestido para el trabajo pero preparando mi desayuno favorito, tostadas francesas con fresas frescas y café colombiano real. Durante el año pasado, habíamos desarrollado esta rutina matutina. Él se levantaba temprano para cocinar juntos antes de ir a sus hospitales, y yo usaba las mañanas para mis proyectos personales. «Buenos días, hermosa», dijo, besando mi mejilla suavemente. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé». Me senté en la mesa junto al ventanal que daba al océano. «¿Tú?» «Perfectamente. Aunque tuve el sueño más extraño. Soñé que una mujer magnífica había aparecido en mi vida después de 39 años y había decidido quedarse». Me reí. «¿De verdad?» Suena como un sueño muy afortunado. El más afortunado de mi vida. Durante el año pasado, Marcus y yo habíamos redescubierto no solo nuestro amor, sino también nuestra amistad. Habíamos tomado las cosas despacio, respetando el hecho de que yo necesitaba tiempo para sanar del trauma de mi matrimonio con Roberto. Marcus nunca había presionado, nunca había hecho que me sintiera obligada a nada. En cambio, habíamos construido algo hermoso día a día. Cenas caseras donde hablábamos durante horas, caminatas por la playa al atardecer, viajes de fin de semana a lugares que siempre había querido visitar, pero nunca pude porque Roberto los consideraba gastos innecesarios. Y hace 3 meses, cuando finalmente me sentí lista, nos habíamos convertido en algo más que compañeros de apartamento. «¿Qué tienes planeado para hoy?», preguntó Marcus, sirviéndome café en la taza de cerámica azul que había llegado a considerar mía. La reunión con los arquitectos a las 10. Luego, almuerzo con Patricia. Patricia, mi antigua enfermera del hospital, se había convertido en una de mis amigas más cercanas. ¿Y tú? Junta de directorio en la mañana, después supervisión de la nueva ala de cardiología. Marcus se sentó frente a mí. ¿Estás nerviosa por la reunión de hoy?, sonreí. ¿Nerviosa? Estoy emocionada. La reunión de hoy era para finalizar los planos del proyecto que había estado planificando durante 6 meses, un centro de recuperación para mujeres que habían sufrido negligencia médica familiar. Usando parte de mi acuerdo de divorcio y una generosa donación de Marcus, estábamos construyendo un lugar donde mujeres en situaciones similares a la mía pudieran recibir cuidado médico, asesoría legal y apoyo emocional mientras reconstruían sus vidas. El Centro de Recuperación Esperanza, había decidido llamarlo.
La idea había surgido durante mis propias sesiones de terapia. Dr. Linda Morrison, mi psicóloga, me había ayudado a entender que lo que Roberto me había hecho no era simplemente un mal matrimonio, sino abuso psicológico y financiero sistemático. Durante nuestras sesiones había comenzado a procesar décadas de manipulación y control. Lo que experimentaste, me había dicho la doctora Morrison durante una sesión particularmente reveladora, es algo que muchas mujeres de tu generación enfrentan. Fueron criadas para creer que su valor dependía de mantener a sus familias felices, sin importar el costo personal. Y cuando envejecen, a menudo se encuentran descartadas precisamente cuando más necesitan apoyo. Esa revelación había encendido algo en mí. Si esto me había pasado a mí, le estaba pasando a otras mujeres también. Mujeres que tal vez no tenían la suerte de tener un Marcus Rivera en sus vidas, o los recursos para escapar. ¿Has sabido algo de Roberto?, preguntó Marcus, interrumpiendo mis pensamientos. Era una pregunta que hacía de vez en cuando, no por celos, sino por preocupación genuina por mi bienestar emocional. Patricia me contó que lo vio en el hospital la semana pasada, respondí. Aparentemente, Marlene necesitaba cirugía de vesícula, y él estaba quejándose con las enfermeras sobre los costos del seguro. Marcus negó con la cabeza. Algunos hombres nunca aprenden. No es mi problema ya, dije, y me sorprendió lo cierto que sonaba eso. Espero que Marlene tenga mejor suerte que yo en conseguir el cuidado médico que necesita. De hecho, había escuchado a través del chisme local que Roberto y Marlene se habían casado 6 meses después de nuestro divorcio. También había escuchado que él había perdido su trabajo debido a problemas de actitud y que estaban viviendo principalmente del salario de ella como secretaria dental. Irónicamente, Roberto ahora dependía financieramente de una mujer, después de haber controlado mi dinero durante 37 años. Nuestros hijos llamaron ayer, mencioné, cambiando de tema. Marcus levantó una ceja. Raúl y Sofía, mis hijos adultos, habían reaccionado pobremente a mi divorcio de su padre. Al principio, habían insistido en que yo estaba pasando por algún tipo de crisis de mediana edad y que debería volver a casa y arreglar las cosas. Cuando se hizo claro que no iba a cambiar de opinión, habían comenzado a culparme por romper la familia. ¿Cómo estuvo la conversación? Mejor. Sofía finalmente admitió que siempre había notado que papá era controlador conmigo, pero pensaba que era normal porque todas las parejas casadas que conocía tenían dinámicas similares. Me tomé un sorbo de café. Y Raúl dijo que ahora que está casado, entiende mejor lo que significa ser una pareja de verdad, no jefe y empleada. Eso es progreso. Sí, me invitaron a la graduación de preescolar de mi nieta el próximo mes. Primera vez que me incluyen en algo familiar desde el divorcio. Marcus sonrió. ¿Vas a ir? Sí, pero contigo. Les dije que era un paquete completo ahora. ¿Y qué dijeron? Sofía dijo que era hora de que conocieran al hombre que había hecho tan feliz a su madre. Me reí. Aparentemente, el cambio en mí ha sido tan obvio que incluso ellos no pueden negarlo. Era cierto. Durante el año pasado, no solo había cambiado emocionalmente, también había cambiado físicamente. Había perdido el peso que había ganado durante años de comer emocionalmente para lidiar con la infelicidad de mi matrimonio. Mi cabello, que había mantenido en un corte práctico y aburrido durante décadas, porque Roberto decía que los peinados elegantes eran vanidad cara, ahora estaba cortado en un estilo moderno que enmarcaba mi cara. Me había comprado ropa que realmente me gustaba, en colores que me favorecían, en lugar de prendas genéricas elegidas únicamente por precio. Pero el cambio más grande era internal. Por primera vez en mi vida adulta me sentía valiosa. No porque estuviera sirviendo a alguien más, no porque estuviera cumpliendo expectativas, sino simplemente porque existía. «Tengo algo que contarte», dijo Marcus, con un tono que inmediatamente capturó mi atención. ¿Qué? Recibí una llamada anoche de la Fundación Médica Nacional. Quieren nominar el Centro de Recuperación Esperanza para el Premio a la Innovación en Cuidado Médico de este año. ¿En serio? En serio.
El trabajo que estás haciendo, el concepto de integrar cuidado médico con recuperación emocional y legal, es revolucionario. Sentí lágrimas de orgullo en mis ojos. Un año atrás, había estado acostada en una cama de hospital, abandonada y sintiéndome como la mujer más invisible del mundo. Ahora estaba a punto de recibir reconocimiento nacional por trabajo que realmente importaba. No podría haberlo hecho sin ti, dije. Claro que podrías. Yo solo proporcioné recursos, la visión, la pasión, el compromiso con ayudar a otras mujeres. Todo eso vino de ti. Después del desayuno, Marcus se fue al hospital y yo me preparé para mi día. Mientras me vestía, me miré en el espejo de cuerpo completo que Marcus había instalado en nuestro dormitorio. Roberto siempre había dicho que los espejos grandes eran vanidad innecesaria. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que apenas reconocía de un año atrás. No solo se veía más joven y más saludable, se veía viva. Sus ojos brillaban con propósito. Su postura irradiaba confianza. Llevaba puesta una blusa azul cobalto y pantalones de vestir negros que le quedaban perfectamente, no porque fueran caros, sino porque había tomado el tiempo de encontrar ropa que realmente le gustara. Pero lo más importante, se veía feliz. En mi muñeca, la pulsera de caracolas brillaba a la luz matutina. Ya no la escondía bajo las mangas. La llevaba abiertamente, orgullosa, un recordatorio de que el amor verdadero encuentra maneras de sobrevivir incluso décadas de separación. La reunión con los arquitectos fue perfecta. Los planos finales para el Centro de Recuperación Esperanza eran exactamente lo que había imaginado. Un espacio acogedor que no se sentía como un hospital o una oficina gubernamental, sino como un hogar donde las mujeres pudieran sentirse seguras mientras reconstruían sus vidas. Durante el almuerzo, Patricia me contó sobre 2 nuevas pacientes que habían llegado al hospital esa semana en situaciones similares a la mía. Mujeres mayores cuyos esposos habían pospuesto o cancelado cuidado médico crítico para ahorrar dinero. Una de ellas, me dijo Patricia, me preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudarla a entender sus opciones legales. Le di tu número. Perfecto. Esa es exactamente la razón por la que estamos construyendo el centro. Esa tarde, cuando Marcus regresó a casa, lo encontré en la terraza mirando el atardecer sobre el océano. Se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata, y había algo contemplativo en su postura. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, sentándome en la silla junto a él. Productivo. Salvamos algunas vidas, ayudamos a algunas familias. Sonrió. Un día típico, pero bueno. ¿Y la nueva ala de cardiología? Casi terminada. Debería estar operacional el próximo mes. Marcus se volvió hacia mí. ¿Sabes qué estaba pensando hoy? ¿Qué? Que hace un año exacto, estabas acostada en una cama de hospital sintiéndote abandonada y sin valor. Y ahora estás construyendo algo que va a ayudar a cientos de mujeres en situaciones similares. Y hace un año, tú eras un hombre exitoso pero solitario que había pasado 39 años preguntándose qué hubiera pasado si. Ahora estás. ¿Qué?, preguntó tomando mi mano. Ahora estás en casa. Marcus se acercó y me besó suavemente, un beso que sabía a posibilidades y a futuros llenos de esperanza. Mientras el sol se hundía en el océano, pintando el cielo de colores que Roberto habría considerado demasiado dramáticos, me di cuenta de algo. Nunca había sido demasiado tarde para la felicidad. A los 65 años había encontrado no solo el amor, sino también mi propósito. El Centro de Recuperación Esperanza abriría en 3 meses. Marcus y yo estábamos planeando un pequeño viaje a Europa en la primavera. Mis hijos finalmente estaban comenzando a aceptar mi nueva vida. Pero más importante que todo eso, por primera vez en mi vida adulta, me despertaba cada día emocionada por las posibilidades. La mujer que había sido abandonada en un hospital porque $12 de estacionamiento eran demasiado caros, ahora estaba viviendo una vida que valía millones en felicidad. Y eso,
Decidí mientras Marcus y yo veíamos las estrellas aparecer sobre nuestro océano. Era la mejor venganza de todas. Una vida bien vivida, rodeada de amor verdadero y llena de propósito. Roberto había perdido la oportunidad de amar y ser amado por alguien extraordinario. Yo había ganado una segunda oportunidad de ser exactamente quien estaba destinada a ser. Y a los 65 años, mi vida finalmente había comenzado.